¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Giovanni González Iturbide, estudiante de la carrera en Seguridad Pública en la Universidad Univer Millennium Campus Rectoría. El día de hoy daré mi punto de vista crítico ante una lectura académica, la cual lleva por título Apuntes para su exploración en el campo psicosocial. En él, mi punto de vista crítico será dirigida ante la intervención psicológica social en el estudio y la modificación de un comportamiento social. Dentro de este texto podemos encontrar a diversos autores, diversos filósofos o conocedores en materia, los cuales nos hablarán de distintos factores, los cuales ayudan y impulsan, detienen o incurren para que se lleve a cabo una buena y una mala socialización. Cada uno de los autores la puede dividir en fases, facetas, clasificaciones o diversas cosas. Unos en 10, unos en 2, unos en 5, unos en 20, en centenares, como sea. Pero al final del camino todos llegan a una conclusión o todos parten de un origen. El origen es nuestros inicios como pequeños, como infantes, como menores. Cuando uno nace, el primer contacto que tenemos con la sociedad o con personas ajenas a nuestra persona, a nosotros mismos, es nuestro núcleo familiar, que vienen siendo padres, abuelos y hermanos. Es por ello que en este texto se habla acerca de ciertos agentes de socialización, poniendo como primordial a la familia. ¿Por qué? Porque, como anteriormente lo acabo de decir, es la primera instancia en la cual nosotros vamos a comprender y aprender de una manera correcta o acorde a cómo nos las dirijan, el cómo tenemos que socializar ante la sociedad, valga la redundancia. En la familia puede existir diversos factores los cuales ayuden a impulsarlo o a detenerlo, o no detenerlo, sino a desorientarlo o a limitarlo, sería la palabra correcta. ¿Por qué limitarlo? Existe, ante estudios analíticos, una diferencia en cómo se va a desenvolver una persona acorde a su desarrollo familiar. Podemos comprenderlo como la falta de alguna figura, ya sea una materna o una paterna, ciertas carencias que viene siendo el factor económico, el cual limita demasiado o en gran medida a lo que es parte de la población mexicana. La parte económica limita ciertos factores. La parte económica. Pero bueno, retomando esto, la familia como un agente socializador primordial. ¿Por qué decimos que la familia es aquello que nos ayuda en primera instancia a esta socialización? Nosotros, desde que nacemos, la primera interacción que tenemos es con nuestros padres, con nuestros hermanos. La forma en cómo nos tratamos de comunicar, de pedir algo, de solicitar algo, de querer algo. Desde ahí empieza nuestra socialización. Y si desde ese inicio nos enseñan y nos dirigen a una forma correcta de cómo socializar, en un futuro se nos hará fácil o será un poco más rápida la forma en cómo nosotros podemos comunicarnos, cómo podemos comprender, cómo podemos generar estos lazos sociales de una manera rápida, correcta, adecuada y completa. Si desde unos inicios se falla en la forma de enseñanza de cómo tenemos que socializar, a futuro tendremos diversas dificultades, diversos factores los cuales nos detienen, o no que nos detengan, sino que nos dificulten demasiado en cómo nosotros podemos socializar, en cómo podemos desarrollarnos ante una sociedad. Es por ello que se hace muy hincapié en la forma en cómo nos desarrollamos en primera instancia con nuestra familia. En estos estudios se habla sobre la protección, la reciprocidad mutua, el control, el aprendizaje guiado, la participación grupal, entre otros. En estos nos hablan de manera específica si son muy protectores, si existe esa reciprocidad,
si existe esa empatía, comunicación y todo lo anteriormente mencionado, ciertas características que a futuro se tendrán, como personas con mayor facilidad, con dificultades, con... Valga, un ejemplo muy claro y muy simple que podemos observar día con día, es una persona muy social, la cual tiene esa facilidad del habla, esa facilidad de generar amigos, de generar lazos sociales. Y existen otros los cuales tienen esa forma cohibida ante la sociedad de pereza, de timidez, de contracción hacia ellos mismos, los cuales obviamente afectan en una medida muy grande la forma en cómo van a socializar. También se habla sobre grupos de pares. Grupos de pares hacemos referencia a una cantidad, a un grupo. Durante nuestra infancia, nuestros grupos de pares principalmente se enfocan en lo que son nuestros compañeros de escuela. Aquí es donde influye el factor socioeconómico. ¿Por qué? Porque nuestros primeros compañeros de vida los adquirimos a través del estudio, de la formación académica, de las escuelas. Si el factor socioeconómico nos afecta desde esos inicios, no vamos a tener este grupo de pares, esta socialización ante un grupo. ¿Por qué? Porque se limita demasiado, porque nuestro campo social se limita a nuestra comunidad, a nuestra vivienda, a nuestra cuadra, si así lo podemos llamar. Pero pongamos un ejemplo muy cotidiano, que podemos llamarlo así. En alguna comunidad donde las casas tienen ciertas distancias lejanas unas de otras, y si se tiene esta carencia socioeconómica para que no se pueda asistir a la escuela, el pequeño únicamente va a aprender a convivir entre su propio grupo familiar, su núcleo familiar, y no sabrá cómo desarrollarse ante las demás personas, ante la sociedad, más que con su grupo familiar. Entonces, este factor socioeconómico sí afecta en gran medida la forma en cómo desarrollaremos nuestras capacidades sociales, si se tiene esta limitante. No por ello, en un futuro no se podrá ser factible o no podrá socializar de una manera correcta y certera ante la demás sociedad, pero sí podría causar ciertos estragos o ciertas limitantes o ciertos problemas o parámetros para poder convivir. Algún otro, o dentro de esto, como bien ya se mencionó, es la escuela, en la cual la socialización es estrecha, ya que los estudiantes se pueden concentrar o adentrar en la obediencia ante los maestros y la conformidad de estándares académicos. Aquí también influyen los factores psicológicos, el cómo se pueden promover conductas, inducir conductas y saber dirigir la forma en cómo se comportarán ante una sociedad. Por parte de la escuela se lleva a cabo desde que nosotros ingresamos, como lo podría siendo el kinder, valga, hasta el nivel licenciatura o maestría. En cada uno de estos niveles nosotros podemos aprender diversas formas en cómo nosotros podemos aprender a socializar. En cada uno de los niveles será un poco más detallado y expertise la forma en cómo nos enseñan, cómo aprendemos a hacerlo de una manera correcta. Entonces, y haciendo hincapié a la intervención de la psicología social en el estudio, es un factor importante, sí. ¿Por qué? Porque la parte psicológica ayuda demasiado en cómo una persona va a poder desarrollarse o cómo una persona va a reaccionar acorde a diversos parámetros o estudios. La psicología nos ayuda a adentrarnos o a dirigirnos, orientarnos y explicarnos el porqué de las cosas sociales o del porqué
de cómo unas personas se exponen, se representan, se complementan, se expresan. Y esto también influye y coadyuva en la modificación del comportamiento social, ya que a través de técnicas sociales o de simples estudios sociales que se tienen, podemos ayudar a que una persona que está muy reprimida, muy cohibida, se puede ayudar a que esta persona despegue, esta persona se adentre, se amplíe su visión, su forma de ser, para que se pueda llevar a cabo una socialización correcta. Entonces, este texto nos habla acerca de los diversos factores que se llevan a cabo para que, tanto factores como limitantes, para una socialización o para que una persona tenga esa socialización plena, completa. Eso nos enseña la lectura, nos explica. La parte comprensiva que nosotros tenemos que llevar a cabo es el por qué. El por qué esto, el por qué el otro. Las semejanzas y similitudes, o lo que hace que una de la otra se puedan apoyar para que podamos llegar a una conclusión de nuevamente el porqué de las cosas. La modificación del comportamiento social ayuda, o más que nada modificación podría ser orientación. Si nosotros orientamos a una persona de una manera correcta, podemos lograr un sinfín de cosas positivas para ella. Entonces, a manera de conclusión y para finalizar este pequeño video acerca de esta reflexión o de este punto de vista crítico, a mi parecer, la psicología en el comportamiento social y en la modificación y en el estudio es muy importante, ya que nos adentra, nos ayuda y nos expande el panorama para poder saber, porque hay personas que tienen esas dificultades, y la forma en cómo nosotros podemos ayudar, o la forma o técnicas o razones por las cuales las personas pueden ser propensas a ciertas características, ciertas limitantes, y también la contraparte, porque estas personas pueden tener esa facilidad y de ahí sacar un apoyo para que aquellos que se les dificulta podamos ayudar para que sea más fácil. Entonces, en eso se centra esta pequeña vista crítica y este pequeño apunte, el cual nos habla sobre la explicación en el campo psicosocial. Con esto sería todo por mi parte y les agradezco la atención prestada.